Néptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Gobierno retira proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. El gobierno decidió retirar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas para evitar confrontamientos entre bolivianos. Opositores celebran anulación de la ley y el CONADE suspende movilizaciones. Con el fin de frenar las protestas, el gobierno decidió anular el debate del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. García Linera plantea revisión de impuestos, propiedad y cuentas para enfrentar conspiración de la oligarquía. El ex vicepresidente explicó que se debe convivir con la oligarquía, pero consideró que es importante generar condiciones para el Estado no esté subordinado. Sugieren instaurar viceministerio o secretaría de la quinoa. Durante el encuentro departamental para la reactivación económica del sector quinuero, algunos sectores sugirieron la implementación de una instancia que apoya a los productores del grano de oro. Se confirma la realización del Carnaval de Oruro 2022. Tras una reunión de las instituciones organizadoras del Carnaval de Oruro y el CEDES, se confirma la realización de la entrada devocional y carnaval del año 2022, que según calendario se realizará el próximo 26 y 27 de febrero del próximo año. Diputado del MAS anuncia juicio contra Carlos Mesa por obstaculización al proceso electoral de 2019. José Jáuregui anunció que presentará ante el Ministerio Público una denuncia contra el líder de Comunidad Ciudadana por el presunto delito de obstaculización al proceso electoral de 2019. Aski lo que panegra kuya kanaka maikutin barunt aslian kalwana yati une kampi kutan kasina wala askiwa yati une kuya kiptanya markas toketo kamana kan kaha mane kanakatsa ya makis kuna imanu yang chau neka utra que akalwata kayu kana kampi maikutin pe kalwana chikita siani. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Líbano angaha marcar crisis social, económica, comunal y política han vuelto única uyenja ya si acá este igual han vuelto única cambio que marcar chicancha guay yan cachas na pas paki na karo chakta una que taipinja hiwatana como algo que tane ka uyenja suya kama vuelta una ka utja uyata pata. La grave crisis del Líbano se traslada de nuevo a las calles. Las protestas ciudadanas de este jueves acabaron convirtiéndose en violentos enfrentamientos en los que habrían muerto 6 personas y decenas habrían resultado heridas, según informan desde el Ministerio de Interior. Si bien se sabe que los disparos mortales procedían de los edificios circundantes, no está claro por el momento quiénes fueron los autores de los mismos. El ejército trata ahora de dar con los responsables. Las manifestaciones, organizadas por los grupos chiíes Hizbullah y Amal, estaban dirigidas al juez Tarek Bitar, del que exigen su dimisión. Bitar es el encargado del caso sobre la gran explosión del pasado año en el puerto de la ciudad. Los chiíes le acusan de estar politizando su investigación al estar dirigiendo todas sus pesquisas contra exministros de esta rama religiosa. Armenia ngaha markankiri pekenchini kah mai phalekiwa Naciones Unidas sangi nakaru askini hamia kawne utkanya pakamarkata kai kumaki par mai pheo taripata markachini nakaru andu taphanya po kamatan volta une kahanuk ampi utkanya pataki. Armenia acusa a Azerbaiyán de odio étnico. Lo ha hecho frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ante la que también ha pedido formalmente la liberación de los prisioneros armenios del breve e intenso conflicto de 2020 en la región de Nagorno-Karabaj.
El representante de Armenia ante la Corte se mostraba tajante. El odio étnico que las autoridades de Azerbaiyán vomitan casi a diario es tan generalizado que afecta a casi toda la sociedad azerbaiyana, lamentaba Yegise Kirakosyan en La Haya. Noruega nga hamagang khawai España siwa ataque terrorista nyang kachau na kayu kamagipan hapaya payok sangi nega mai phutak pachikan wal tauni ka haskini hama kun kan jasnya pa yat hatawu nak taipit pacha. Poco a poco se va sabiendo más del extraño y terrible ataque de este miércoles en Kongsberg, Noruega, que dejó 5 fallecidos y 3 heridos. Todo apunta en efecto a un ataque terrorista, ya que el atacante, Espen Andersen Broten, un danés de 37 años, se había convertido al Islam y era sospechoso de haberse radicalizado. Broten mató a sus víctimas con un arco y unas flechas. Su proceder, en un lugar público contra personas al azar, responde también al modus operandi de los ataques islamistas en Europa. No hay duda de que el acto en sí parece ser un acto terrorista, reconocía el jefe de policía Hans Sverre. Pero ahora es importante que la investigación continúe y que podamos establecer cuáles fueron los motivos de la persona acusada. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Wipala unyang jawi tokit kha senadora rek magi beria khani jira kiu gampisa paspa gobierno sangini gam tap España siwa ka unyang jawi chicken jaya pekin jawi panu ka hani was ki kitu khanya pauya ka we khoya sui margaru aka hani unyang jai kita khoya sui mar pacharu kama gi ham tap khota khanya marika sarosino kama tu baha khani jawi ni gampi chicken jisira ki. Un acto creado de manera exprofesa, tratando de mostrar que hubo un agravio a la Huipala, un agravio que ellos lo desencadenaron. O sea, todo está preparado.
Es una estrategia de los articuladores que tienen, ¿no? Del socialismo del siglo XXI, cubanos y venezolanos, donde intentan mostrar un país que está dividido por símbolos y que ellos quieren en realidad entronizar un nuevo símbolo, porque ellos lo que están haciendo es tratar de destruir Bolivia para crear un nuevo país masista, con símbolos exclusivamente del MAS. Y los bolivianos tenemos nuestros símbolos, no hemos agraviado ninguno, son ellos los que han desencadenado esta pseudo pelea que no existe, porque si quieren andar con la huipela, que anden, ¿no? Pero los bolivianos tenemos el derecho de saber qué símbolo nos representa y no nos representa. La bandera boliviana es la bandera con la que nacimos a la vida republicana y ese es nuestro símbolo por excelencia. Ellos adoptan la huipala para destruir el símbolo de la bolivianidad. Y acá vemos claramente la confrontación que quieren crear. Alto pata barigana gobierno municipal uksangine gani aleki wastata ut ayoya phaka serepe Bartolina Sisutini askinchawe katokina katakasta inakawina kuma yakta unika kun kenchiatani wawona karo wena dogona karo kamaraki marca china karo sino kamata wasitata ut ayoya paraki. El CDP no es nuevo, pero sí la reactivación de actividades dentro de este Centro de Recursos Pedagógicos lo estamos realizando hoy, juntamente en coordinación con la unidad de espacios culturales que está a cargo, ¿no? Y con la coordinación de los vecinos de todo este sector. Queremos dar a conocer a la ciudadanía alteña que nosotros permanentemente estamos realizando, obviamente en la medida de nuestras posibilidades, extremando todo esfuerzo para reaperturar los centros de recursos pedagógicos, centros culturales. Quiero también indicar de que han habido centros de recursos pedagógicos que han estado cerrados hasta 10 años. En este caso vamos a hacer la reapertura del Centro de Recursos Pedagógicos Bartolina Sisa, está ya reacondicionado, listo para funcionar, ¿no? Van a haber cursos de nivelación, apoyo escolar, talleres de danza, dibujo y pintura. Ya también los horarios están establecidos, por ejemplo, el lunes y miércoles vamos a tener clases de matemática, martes y jueves lenguaje, martes y viernes dibujo, pintura, modelado en arcilla, lunes y viernes danza, fitness, y bueno, el horario es de 14:30 a 16:30, por lo tanto quedan cordialmente invitados todos los que circundan, todos los vecinos y vecinas para enviar a sus niños. Ministro de Salud, Maquil Pires, Kacharki, Oyaquepa, Gobernación Uxanguiri, Paquinchi, Nakaro, Hanas, Kinija, Minakaunak, Sayapatapata, COVID-19, Ustoquito, Campisa, Vacunas, Pacaunica, Haniwas, Kinjama, con Kanchaskiti, Ganaja, Bactareki, Makibana, Utkaspok, Amanolta, Unaka, Marcachi, Negataxasino, Akamat, Bahraincha, Unaka, Uñancherki. Este plan, como todas nuestras acciones, tiene dos componentes importantísimos. El primer componente es el de gestionar, adquirir y garantizar la adquisición de vacunas, pruebas diagnósticas y todo lo que se refiere a la actividad del Ministerio de Salud como tal para garantizar el cumplimiento del plan de vacunación. El segundo componente consiste en operativizar el Plan Nacional de Vacunación que ha sido elaborado por este Ministerio de Salud, todo esto como lo establece la Ley 1359 de febrero del 2021. Nosotros hemos cumplido absolutamente con todo lo que corresponde a la responsabilidad en el ámbito nacional. Nos preocupa de sobremanera ahora el hecho de que contando con estas vacunas no estén siendo administradas a la población boliviana. Queremos decir con total firmeza, la operativización del Plan Nacional de Vacunación es una responsabilidad de los servicios departamentales de salud que cuentan con el personal operativo a su cargo.
Diseños y Creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Mérida, Ideas. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Itu unigampi selain kepunyaan Ministro de Obras Públicas Margari Pereja Iskacharakinwa ka William Bascope kamacha para querido hanas ki hanin churi kut atapatu campesa hani wakiskita kamanas foki chugu nexare haciendo cabra no gamo paja uñincheraki. Señor William Bascope, usted es el que tiene que lavarse la boca. ¿Qué dijo contra este decreto supremo de la muerte? Y que yo como diputado lo denuncié internacionalmente. Mataron a más de 35 hermanos en Sacaba y en Sencata. Y usted se perdió. Dice que es constitucionalista. Violó la constitución política del Estado. No dijo nada. En el robo de estos ladrones, y lo digo nuevamente, de estos ladrones golpistas, ¿qué dijo usted? Nada. Se ocultó nuevamente. Nos robaron en los gases lacrimógenos, estopines y balines de la policía. Nos robaron también en la compra de respiradores y en muchas otras instituciones. ¿De qué habla usted ahora de lavarse la boca? Usted apañó y fue candidato, además de eso, del gobierno golpista y del gobierno ladrón. Lo ratifico. Itu unigampi selain kepunyaan maestro ha altu pata mereka hakas di situ cuk sangkiri mereka cene ka haskini hamawa ki jona la kanche yo phaka rebajita tributaria po hawimpi wal marka cene ka po hawaya phe kunam tu thayu kamari ka manuna ka toqita o yakau ki jone ka sa aski o ki jone ka pe katanera kataru baki peñita. La rebajita tributaria para nuestro distrito ha sido de gran beneficio. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro distrito, aparte de que el tema del saneamiento también es un impedimento para que se pueda hacer cumplimiento a algunos requisitos, ahora con esta rebajita tributaria muchos de nuestros vecinos debían 15 años. Algunos debían 18 años, algunos 9 años, 5 años, pero con esta condonación de la rebajita tributaria se ha podido lograr y se ha podido ayudar de alguna manera, ya que en estos momentos estamos pasando momentos muy difíciles en el tema económico, entonces ha sido de gran ayuda y ahora están más contentos porque se ha hecho también, se ha aprobado esa ley a pedido de nuestra alcaldesa que se pueda ampliar un mes más el tema de la rebajita tributaria. Entonces nosotros en estos días vamos a estar coordinando para que en recaudaciones pueda bajar a nuestro distrito y hacer la socialización. Algunos desconocen del tema y están todavía susceptibles.
El Unigam Saranegui Buriñani, Ministerio de Defensa, Camaraki Armada Boliviana, Oxanguine Campeja, ciclo de cine, Utayahuya, Pacatocrina, Amargo, Marzo, Tini, Yinchawiwa, Kunkanchiatan, Sino de Aparaca, Yucamata, Mamara, Pocasina, Kunia, Kayut, Huaycheja, Taricasta, Pocaunica, Yucamaricamo, Peniga, Acamtauna, Camata, Uteamarki. El general Campero con su quinta división, más las tropas de Buendía, podremos detener el avance de los chilenos. De acuerdo, general Prado. Yo avanzaré con mi ejército por Camarones para encontrarme con el general Campero de su quinta división, que ya debe hallarse aquí en Tarapacá. Nuestro ingenio del asiento está produciendo mejor de lo previsto. Por eso la presencia de la quinta división aquí en Tomave nos da mucha tranquilidad. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Acabo que chau ini tuk teh sini hayus pagat aki buninyani que isa diseños y creaciones Nérida Ideas oxanguine caro wali suma isina kulut abhatapat kuna imana que existe una campi machaca poca una campi como la que aski o kichau una campi hatsi poca que zona cementerio general toque no maneja la más alta serie tajicasta poca una que como la que puncha una que quizá y le cuya ganan tajpacho kuna en una campi acabo que chau caro tuk teh oñani. Gobierno retira proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. El gobierno decidió retirar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas para evitar confrontamientos entre bolivianos. Opositores celebran anulación de la ley y el CONADE suspende movilizaciones. Con el fin de frenar las protestas, el gobierno decidió anular el debate del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. García Linera plantea revisión de impuestos, propiedad y cuentas para enfrentar conspiración de la oligarquía. El ex vicepresidente explicó que se debe convivir con la oligarquía, pero consideró que es importante generar condiciones para el Estado no esté subordinado.
Sugieren instaurar viceministerio o secretaría de la quinoa. Durante el encuentro departamental para la reactivación económica del sector quinuero, algunos sectores sugirieron la implementación de una instancia que apoya a los productores del grano de oro. Se confirma la realización del Carnaval de Oruro 2022. Tras una reunión de las instituciones organizadoras del Carnaval de Oruro y el CEDES, se confirma la realización de la entrada devocional y carnaval del año 2022, que según calendario se realizará el próximo 26 y 27 de febrero del próximo año. Diputado del MAS anuncia juicio contra Carlos Mesa por obstaculización al proceso electoral de 2019. José Jáuregui anunció que presentará ante el Ministerio Público una denuncia contra el líder de Comunidad Ciudadana por el presunto delito de obstaculización al proceso electoral de 2019. Internet Tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.